Buenas noches, queridísimos patriotas, con una buena información de la mañanera del día de hoy con nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador acerca tres preguntas, pero la pregunta más relevante que veo yo fue la que le hizo la reportera acerca del Fobaproa, que qué empresas estaban relacionadas, quién fue el que lo hizo, cómo lo hicieron. Recuerden que el presidente Andrés Manuel López Obrador sacó el libro del Fobaproa, expediente abierto, y dejó un listado que de ahí pues agarraron varios, una pequeña reseña. Recuerden que 300 millones de pesos pedían y al último terminaron dándole 700, al último terminaron dando 700 millones de dólares, o sea, algo súper elevado. El Fobaproa fue responsabilidad del presidente en turno. ¿Qué presidente en turno estaba? Ernesto Zedillo. Por eso hubo y se abrió, bueno, no se abrió, se hizo una investigación y no sé si recuerden que en el 2020 el presidente hizo una votación al pueblo para ver si quería que los expresidentes se les juzgara por la forma en el manejo de su administración. Recuerden que esto del Fobaproa para los jóvenes, para que se den cuenta, para que tengan el conocimiento y para que no vuelva a pasar lo que ya pasó aquí en nuestro gobierno en México. La deuda pública, la deuda privada se convirtió en deuda pública. ¿De qué manera? Pues ahí hay muchos empresarios que los salvó el gobierno sin haber hecho o tomado en cuenta al pueblo. O sea, fueron gastos súper elevados. Se gastó más de 1 billón de pesos. Lo vuelvo a repetir, 1 billón de pesos, y lo que se paga de interés es casi lo mismo, 1 billón de pesos. Entonces, para que estén, hubo varias empresas, bancos que fueron salvados por el Estado mexicano, que era deuda privada y la convirtieron en deuda pública. También se habló de cómo agarró y vendió los ferrocarriles mexicanos, Ernesto Zedillo, y luego otras personas que querían hablar pues bien de él, yo creo, por el dinero, que había sido un excelente a la hora de manejar eso, pues sí, para los que les convenía, para los empresarios, para la cúpula del poder, pero pues fue para una minoría, como dice el presidente, para una minoría rapaz. Entonces no se cumplieron las leyes que debían haber sido en ese momento, porque como les vuelvo a repetir, la deuda que era de menos resultó a ser más alta de 1 billón de pesos, y casi el interés casi es 1 billón de pesos lo que se paga de intereses, que y por parte de quién o quienes legalizaron esta deuda pública, de deuda privada a deuda pública. Pues los privatizadores, ¿quiénes fueron?
pues ni más ni menos que el PRI y el PAN, los que algunos empresarios o algunas televisoras defienden, el PRI y el PAN. ¿En qué año? En 1998. Y todavía cuando fue lo de la votación para que se juzgara a los expresidentes, pues hubo un bloqueo por parte de quienes, de los neoliberales, de los traicioneros a la patria, de los conservadores, de la del modelo de gobierno neoliberal. Pues, entonces les dejo el video para que lo vean, para que lo chequen los jóvenes, más que nada para que estén al tanto de lo que era deuda privada y se convirtió en deuda pública, y que afectó a muchísimos mexicanos, a muchísimas familias aquí en México. Entonces es una información pues muy buena para que estén ahora sí que al tanto de todo esto, y pues ahora sí que mediten sobre de quién van a votar, o sobre, acaban de pasar las votaciones, pero para las siguientes, para que se quede la referencia, o si estás a favor de un partido, para que te des cuenta si estás a favor de uno de los partidos neoliberales, para que te des cuenta de cómo actúan, porque nada más hacen política para unos cuantos, para la burguesía de aquí de México. Entonces, si te gustan mis videos, apóyame con tu like. Recuerda que con tu like podemos llegarle a más personas para que se den cuenta de la noticia. Suscríbete a mi canal, es totalmente gratuito. Recuerda que si me das like, más gente va a ver esta información. Hasta luego, queridísimo patriota, larga vida, que Dios te bendiga. En Panamá, entonces pidieron la orden de extradición, sin embargo no lo han traído porque supuestamente la Fiscalía General de la República no ha dado respuesta. Su hija solicita a usted y a la Fiscalía, a las autoridades, que por favor lo extraditen para poder ver a su padre y pues darle cumplimiento a la ley de las cosas que él haya hecho, pero que estén seguros de que esté aquí para poderlo ver antes del Día del Padre, presidente. Ese es de Carlos Ahumada. Tengo otra pregunta, presidente, no sé si se la hago de una vez. Es acerca del FOBAPROA. Presidente, usted nos ha dicho varias veces, hizo un libro acerca del FOBAPROA. Esta información que tengo es de un libro que hizo Mario Delgado y Marcelo Ebrard, donde publicaron el libro FOBAPROA al INPAP, en donde incluye un listado de usted que enumera 154 personas físicas y morales que fueron rescatadas por el FOBAPROA con recursos públicos. Entre ellos hay personas impresentables como Lore de Mola, Kamel Nasif, José Chedraui y empresas del grupo Chedraui. El FOBAPROA es, como usted lo ha dicho, el mayor fraude al erario público en la historia de México. A pesar de su lucha por muchos años, no se ha hecho justicia, presidente, al pueblo de México. Yo le quiero preguntar, presidente, ¿qué va a pasar con estos personajes que fueron beneficiados por el FOBAPROA? Si va a haber algo, o si van a seguir en la vida pública, en cargos públicos, porque muchos tienen cargos públicos y políticos para tener impunidad. ¿Qué va a pasar con ellos, presidente? Esas son mis tres preguntas. Gracias. Bueno, acerca de lo primero, tú puedes, por favor. Y también lo segundo, Lo de la Ahumada también, gracias. Sí, gracias, presidente. La cuestión sobre el caso que usted presenta, con mucho gusto, por instrucción del presidente, lo vamos a atender y le vamos a dar respuesta. Gracias. Enseguida se comunican de mi equipo con usted
para tener todos los datos en específico y darle la atención que usted solicita a la víctima, a la familia de la víctima y hacer la investigación. Trabajamos muy bien con la Fiscalía de la Ciudad de México y vamos a apoyar en las investigaciones y atender a las familias de las víctimas. Gracias, secretaria. Del otro caso que usted señala, en virtud de que había un amparo, se informó a la Fiscalía de la Ciudad de México y a la Fiscalía General de la suspensión de la orden de reaprehensión girada en contra del sentenciado. O sea, había una orden de reaprehensión, se amparó contra esa orden y pues no se puede cumplir esa orden, no se puede apreender a esa persona porque tiene un amparo. 2, también se especifica que en algunas otras causas ya prescribieron. Entonces, eso es lo que legalmente corresponde y esa es la causa por lo que no hay una orden de extradición. O sea, está prendido ilegalmente, no debería. No, yo no quiero entrar a fondo porque es la Fiscalía la que nos ha dado esa información. La Fiscalía de la Ciudad de México y la Fiscalía General de la República no tenía materia para pedir una extradición porque estaba amparado contra cualquier orden de reaprehensión, en suma, ¿no? Cosas y detalles sobre el litigio no los tiene el gobierno federal. Eso se lleva en la Fiscalía de la Ciudad de México y en la Fiscalía General de la República. Muchas gracias, secretaria. Sobre lo del FOBAPROA, ya se ha planteado sobre la responsabilidad, incluso era uno de los temas o asuntos por los que se hizo la consulta para investigar a los expresidentes, porque esto está estrechamente relacionado con el expresidente Zedillo. Él es el que toma la decisión de convertir las deudas privadas en deuda pública. Eso es así. Utilizan la creación primero de un fideicomiso, luego empiezan a entregar pues pagarés a todos los rescatados y llevan a cabo esa transferencia. Incluso lo hacen de manera ilegal, porque para la contratación de deuda se tiene que pedir autorización al Congreso. Y esta operación de rescate de grandes empresarios, banqueros, se lleva a cabo sin cumplir con esa formalidad. Estamos hablando de que originalmente el mismo expresidente Zedillo informó durante su gestión, en el segundo año, que iba a costar el rescate de estos empresarios y banqueros, creo que 170,000 millones de pesos, y terminó costando más de 1 billón. Nada más el rescate, lo que asumió de deuda el gobierno como deuda pública.
y a partir de ahí se empezaron a pagar intereses y el monto, un día vamos aquí a pedir información al IPAP, de pago de intereses es de una cantidad equivalente, otro billón, hasta ahora, si no es que más. Y se tiene todavía la deuda original. Desde que se aprobó lo del FOBAPROA, que se legalizó con los votos, eso ya lo puedo decir, del PRI y del PAN, un 12 de diciembre de 1998, creo. Se han venido destinando del presupuesto público alrededor de 40,000, 50,000 millones de pesos cada año para pago de intereses de esa enorme deuda. Y va a llevar más tiempo. Se quería revisar eso para fincar responsabilidades, pero acuérdense de que se convocó a una consulta a los ciudadanos y sí, la mayoría de los que participaron pidieron que se investigara a los expresidentes por este caso y por otros, pero no se llegó al 40% de participación, que es lo que establece la ley para que una consulta tenga validez. Entonces, nosotros cumplimos, pero pues la gente no tuvo la información suficiente, no quiso participar. Además, hubo un bloqueo de parte de los legisladores de oposición y del bloque conservador que llamaron a no votar, que la gente no participara. Ven refrescar esto, ¿no? Creo que fue en el 2020 cuando se llevó a cabo la consulta. También es cierto lo del listado. Sí, sí, usted lo hizo, ¿verdad? Porque sí, viene en el libro. Es un libro que se llama FOBAPROA, Expediente Abierto. En el caso de los Loret de Mola hay que revisar porque hay un grupo empresarial también con esos apellidos en Yucatán. Kamel Nasif, José Chedraui son los que… Sí, ellos sí, pero en el caso de Loret de Mola puede ser, no creo que sean los periodistas, ni el que fue gobernador ya finado, el abuelo de Carlos, el periodista, el papá de Rafael, que es el papá de Carlos. No creo que sean ellos. Hay un grupo, Loret de Mola, que tiene gasolineras, pero tampoco puedo afirmar que son ellos. Sí está esa lista y sí se sabe. Es más, el IPAP tiene toda la información de quiénes fueron rescatados con el FOBAPROA. Hubieron empresas constructoras, por ejemplo, se rescató a una empresa de la construcción, no, aparte, la que construyó la autopista
del Sol. Yo menciono en el libro, en aquel entonces, de que tenía un avión de lujo y se lo prestaban a los funcionarios para ir de compras en Estados Unidos, a los familiares de los funcionarios. Grupo Mexicano de Desarrollo. Y a otros personajes que no quiero mencionar aquí. Pero tenían vajillas de lujo, era comer muy bien, vinos del extranjero. Entonces, cuando viene FOBAPROA, a ellos se les rescata y se había establecido de que para hacer esos rescates se necesitaba primero hacer avalúos de cuánto costaba la carretera, esta autopista del Sol. Y ellos estaban reclamando, creo que 300 millones de dólares. Y de repente, sin avalúo, les entregan 700 millones de dólares. Así, todo esto pues sí está documentado, está en los libros, y para los jóvenes que internalicen qué era el modelo neoliberal, porque todavía se aplica en algunos lugares del mundo, de cómo se rescataba a los de arriba. ¿Por qué en una crisis económica no se rescata a los de abajo? Si un pequeño comerciante fracasa, ni modo que el gobierno lo va a ir a rescatar. La mentalidad que prevalecía y todavía prevalece es rescatar a los de arriba. Y en el caso del FOBAPROA crearon el sofisma de que si rescataban a los de arriba, ellos iban a jalar a las pequeñas y medianas empresas. Y que además, si llovía fuerte arriba, goteaba abajo, como si la riqueza fuese permeable, contagiosa. Todo eso era lo que prevalecía como criterio de todos los engaños que hubo durante el periodo neoliberal, como el engaño de que si aumenta el precio de la gasolina, llegó a decir un secretario de Hacienda, no le afecta a la gente porque no todos tienen carros. Pero un secretario de Hacienda, otro secretario de Hacienda, que era como el maestro, dijo que no nos afectaba el que no se impulsara la actividad productiva en México, porque en un mundo globalizado podíamos comprar lo que se necesitara en el extranjero. Y por eso se abandonó el campo y por eso dejaron de construir refinerías, porque podíamos comprar todo afuera. Así, de manera simplista, economicista, pero esas eran las vacas sagradas, los aviondos. Todavía se les considera expertos. Estaba leyendo un artículo ayer, antier, donde se hablaba de que Zedillo hizo muy bien las cosas con el rescate
del FOBAPROA, que el problema estuvo en los que vinieron después. Le echa la culpa a Fox y a Calderón y a Peña. Pues sí, también no hubieron cambios, pero decir que eso que hizo Zedillo fue correcto se me parece un exceso. Es como también decir que fue correcto el privatizar los ferrocarriles. Es como aceptar que fue correcto que entregó Zedillo los ferrocarriles y se fue a trabajar de asesor en la empresa extranjera que se quedó con los ferrocarriles nacionales. Pero bueno, todo lo tratan de justificar y es importante que estas cosas pues no pasen al olvido, sobre todo para que no haya repetición. Cuando la pandemia, lo primero que vinieron a decirme los representantes de las cúpulas fueron dos cosas. Una, que declaráramos una moratoria en el pago de impuestos, sobre todo a empresas arriba. Me dijo un dirigente, de todas maneras, si no lo hace,